Hola a todos, bienvenidos a mi canal Gossip and Truths. Es realmente maravilloso tenerte entre nosotros. Si te gustan las revistas como a mí, no olvides suscribirte a mi canal. Comencemos. Nadie imaginaba que, después de tantos rumores, distanciamientos y silencios prolongados, el destino volvería a unir sus caminos de la manera más inesperada. Según informaciones exclusivas obtenidas por nuestro equipo, Halil Brahim Ceylan atravesó recientemente uno de los días más difíciles de su vida, relacionado con un problema familiar que lo dejó completamente devastado. Testigos presenciales aseguran que el actor, conocido por su fortaleza y temple en los rodajes, se derrumbó emocionalmente lejos de los focos, intentando mantener la situación en privado para evitar titulares fáciles. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción de Esla Turkoglu, quien, tras enterarse de lo ocurrido, no lo dudó ni un solo segundo, dejó todos sus compromisos profesionales, apagó su teléfono para evitar interferencias de la prensa y viajó directamente hasta el lugar donde Halil se encontraba, sin importarle los kilómetros, los comentarios malintencionados ni las especulaciones de los fanáticos. Personas cercanas afirman que Halil se sorprendió al verla aparecer en la puerta sin previo aviso, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje y con los ojos vidriosos por la preocupación. No vengo por obligación, vengo porque no puedo permitir que enfrentes esto solo, le habría dicho ella en voz baja antes de rodearlo con los brazos. Ese abrazo, descrito como largo, silencioso y lleno de emociones contenidas, habría sido suficiente para quebrar cualquier muro levantado entre ellos en el pasado. Durante todo el día, Esla no se separó de él, lo acompañó en los trámites difíciles, lo protegió de los curiosos y, cuando el dolor lo superaba, se colocaba a su lado en silencio, con la única intención de que él supiera que no estaba solo. Incluso en los momentos más íntimos de tristeza, cuando Halil agachaba la cabeza para no ser visto llorar, ella se limitaba a sostener su mano con firmeza, como si quisiera recordarle que, aunque el mundo entero se derrumbara, ella seguiría siendo su refugio. Lo más impactante es que Esla rechazó cualquier intento de los presentes por agradecerle el gesto. No me den las gracias, yo también he pasado por la oscuridad y sé lo importante que es tener a alguien que te sostenga cuando ya no puedes más, habría respondido con la voz quebrada, dejando entrever que su decisión no nace del pasado romántico que compartieron, sino de una profunda lealtad emocional que sigue intacta. De hecho, fuentes cercanas aseguran que, por primera vez en mucho tiempo, Halil permitió que alguien lo viera vulnerable, y ese alguien fue precisamente la persona que muchos creían que ya no formaba parte de su vida. El momento más comentado ocurrió al caer la noche, cuando ambos salieron a tomar aire lejos de miradas indiscretas, se los vio caminando lado a lado, sin hablar, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Este inesperado reencuentro ha generado toda clase de reacciones entre los fans, quienes ya han convertido sus nombres en tendencia con mensajes de admiración y esperanza. Algunos aseguran que esto demuestra que, aunque las relaciones cambien, el cariño verdadero nunca desaparece, otros, más románticos, sueñan con la posibilidad de una reconciliación definitiva. Pero lo cierto es que, más allá de rumores o titulares, el gesto de Esla ha demostrado una vez más que hay vínculos que trascienden los contratos televisivos y las cámaras, vínculos que nacen del alma y se mantienen firmes incluso en los días más oscuros. Y aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, el relato de lo vivido en esas horas deja una certeza absoluta: cuando Halil más necesitaba una mano amiga, Esla fue la primera en llegar, y la última en irse. Lo ocurrido no solo impactó a quienes estuvieron presentes, sino que también comenzó a viralizarse discretamente entre figuras del medio artístico. Aunque ninguno de los dos protagonistas quiso revelar detalles, varios actores que han trabajado con ellos en el pasado insinuaron en sus redes sociales frases cargadas de significado. Una actriz cercana a Esla escribió: algunas personas aparecen solo para las celebraciones, pero hay otras que llegan cuando el mundo se te cae encima. A esas personas hay que cuidarlas para siempre, y aunque no mencionó nombres, los seguidores interpretaron inmediatamente que se trataba de una referencia directa al gesto de la actriz. Por su parte, un colega de Halil publicó una imagen en blanco y negro con el mensaje: la verdadera fortaleza no es soportarlo todo solo, sino tener el valor de dejar que alguien te acompañe, frase que muchos consideran una alusión a la vulnerabilidad que él habría mostrado en esos momentos de crisis. Los fanáticos, que conocen cada detalle de la historia entre ambos, comenzaron a reconstruir cronológicamente lo sucedido, asegurando que este episodio podría marcar un antes y un después en su relación.
Algunos recordaron que, en entrevistas pasadas, Esla había dicho que una conexión verdadera no se rompe por orgullo, mientras que Alil afirmó en una ocasión que hay personas que, pase lo que pase, siempre tendrán un lugar especial en nuestro corazón. Estas declaraciones, en aquel momento consideradas simples frases para los medios, ahora parecen cobrar un significado completamente distinto, como si hubieran sido una promesa silenciosa que finalmente se cumplió. Incluso los equipos de maquillaje y vestuario de antiguos rodajes comentaron, en tono confidencial, que ellos siempre sospecharon que entre ambos había una lealtad emocional imposible de disimular, más allá de lo que las cámaras pudieran captar. Mientras tanto, algunos medios intentaron obtener fotografías o grabaciones del encuentro, pero los pocos presentes en el lugar se negaron rotundamente a filtrar información. Se dice que un fotógrafo independiente trató de acercarse con su cámara, pero fue rechazado con firmeza por un familiar de Alil que le pidió respeto en uno de los momentos más delicados de sus vidas. Este gesto de protección colectiva ha sido muy elogiado por los seguidores, quienes celebran que, por una vez, la privacidad haya prevalecido sobre el morbo mediático. Sin embargo, lo poco que se sabe ha sido suficiente para alimentar lo que muchos ya llaman el capítulo más humano y conmovedor de su historia. Esa misma noche, cuando los ánimos comenzaron a calmarse, algunos testigos aseguran haber escuchado a Alil susurrar un gracias por no soltarme, palabras que Esla respondió con un no tienes que agradecerme nada, yo sé lo que es estar en tu lugar. Esta breve conversación, aunque sencilla, ha sido interpretada como una muestra de comprensión profunda entre dos almas que han vivido situaciones similares y que, a pesar del tiempo y la distancia, siguen reconociéndose incluso en medio del dolor. Y aunque ninguno ha confirmado si volverán a verse en los próximos días, los seguidores ya han llenado las redes de mensajes pidiendo que se den una nueva oportunidad, no necesariamente como pareja, sino como compañeros de vida. Porque, tal como comentaba un usuario en un foro de admiradores, el amor no siempre tiene que ser romántico, a veces el amor más puro es el que aparece en silencio, cuando nadie te ve, cuando más lo necesitas. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para conocer las noticias más actuales. Adiós.